seguiré a Jesús el Señor, porque me ha dado la paz y el amor. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les bendiga, les saludo con la paz y el amor del Señor en este día que nuevamente el Señor ya nos permite estar para compartir la poderosa palabra del Señor. Que les saluda, que les habla, es el Pastor Cristian, y estamos nuevamente acá para trabajar, para servir, ¿cierto?, en este su programa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros podemos decir muchas cosas, la sociedad, las noticias, ¿cierto? Bueno, el mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hoy vamos a compartir nuevamente una palabra titulado Pasado, Presente y Futuro. Pasado, presente y futuro. Un tema muy interesante, amado hermano. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Quiero saludar a todos mis hermanos que nos escuchan a través de la página oficial de la radio, radioluzchile.com. Todavía me viene a la memoria la página que teníamos anteriormente. Era un poquito más largo el nombre. Ahora está un poquito más corto. www.radioluzchile.com, una radio online que la puede escuchar las 24 horas del día, donde quiera que se encuentre, en cualquier lugar, en cualquier rincón, usted puede sintonizar la radio online por internet. Una radio de bendición, amado hermano, que ya casi vamos a cumplir 7 años el mes de junio. Para ser específico, julio, el 26 de julio cumplimos nosotros 7 años para la gloria del Señor. Gracias a Dios, hermano, permitiéndonos hermano, estar en sintonía para poder compartir la palabra del Señor. Ese es el propósito principal, hermano, y sabemos que la palabra restaura, la palabra bendice, la palabra es un alimento, porque el Señor así lo dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida no consiste solamente en comer, ni en bebida, ni en nada de eso, amado hermano. Claro, tenemos que, para sobrevivir aquí en la tierra, en este cuerpo, tenemos que tener alimento, pero en el espíritu y el alma para la eternidad es la palabra de Dios. Amén. Y como dijo Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Porque no es una palabra engañosa, es una palabra verdadera. ¿Cuánto han querido hacer creer a la humanidad que la Biblia es un libro de mentira? Pero no han podido, porque científicamente, arqueológicamente, de todas las formas han buscado para hacer creer que este libro es un libro de mentira, pero no es así. El libro de los libros, la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Amados hermanos, vamos a orar. Antes de comenzar, ¿cierto?, ya compartiendo la palabra de Dios con el título Pasado, Presente y Futuro. Amén. Le invito allí donde usted se encuentre a cerrar sus ojitos y a orar un momento junto conmigo. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga la vida eterna. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias nuevamente, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en la radio para compartir tu palabra. Señor, que sabemos que cuando tu palabra llega, Dios mío, al corazón del hombre, Señor, llega la vida, mi Dios amado, y ese hombre o esa mujer abre su corazón para recibir esta palabra. Sin duda tú harás una obra maravillosa, Señor, que el mundo no puede hacer, que el hombre no puede hacer, el ser humano no puede hacer, Señor. Bendito Dios, gracias. Sabemos que cuando tu palabra cae a tierra no vuelve vacía, Señor. Tú la envías con un propósito. En esta hora estamos nuevamente, gracias a ti, aquí en la radio para compartir de ella, mi Dios amado. Y tu palabra dice que hacemos bien en estar atentos a esta palabra, Señor, porque es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Yo te pido por todos los que escuchan, Dios mío,
Señor, que si están pasando algún momento difícil, alguna adversidad, mi Dios amado, están allí con alguna incertidumbre, alguna preocupación, que la palabra de Dios pueda fortalecer sus vidas, Señor. Porque el mundo, Señor, la sociedad, las noticias, Dios mío, pueden decir muchas cosas, pero lo que dice tu palabra es de vital importancia para nosotros. Es la buena noticia, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero saludar a todos mis hermanos que nos escuchan a través de Radio Trigal, a través de la página oficial www.ministeriotrigal.net y las radios que nos enlazan a través del internet. Dios me los bendiga mucho, Dios bendiga las radios online, Dios bendiga las radios de señal abierta, AM, FM. Dios me los bendiga grandemente. Cuando usted, amados hermanos o amigos, sintoniza una radio cristiana, sintoniza una radio que se está transmitiendo la palabra, no es una coincidencia, es porque Dios de alguna u otra forma busca hablar a nuestras vidas. Hoy en día tenemos todas estas plataformas para poder difundir y predicar la palabra. Y cuando nosotros sintonizamos la palabra, no es una coincidencia, es que Dios trata con nosotros, con nuestras vidas, enseñándonos, preparándonos, ministrándonos a través de la palabra del Señor, porque necesitamos ser dirigidos, corregidos, instruidos, ¿cierto? Porque, ¿y qué mejor instrucción que la de Dios? A través de la palabra de Dios, el consejo que viene del cielo, el maná que viene del cielo, el alimento para nuestro espíritu. Ahí está la esperanza, ahí está la seguridad, porque es la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Sí, está el don de profecía. Dios puede usar a alguien, puede ministrarlo a través del Espíritu Santo con una palabra que ministre, ¿cierto?, las vidas. Pero eso solo lo sabe Dios. Eso solo lo sabe Dios. Porque la Biblia dice que en los postreros tiempos habrían espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Hoy en esta generación hay que tener mucho cuidado. Pero tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia. Por eso, escuche lo que escuche usted por ahí. Solamente déjelo en la mano del Señor. Y sobre todo, confírmelo con lo que dice la palabra. Con lo que dice la Biblia. La autoridad máxima. La palabra de Dios. Ahí no hay error, ahí no hay engaño. No es una palabra adulterada, engañosa. Es una palabra verdadera. Gloria al Señor. Y a través de Cristo usted puede ver, a través del Señor Jesucristo, cómo todas las Escrituras hablan de Jesucristo, se cumplieron las profecías de Jesucristo y faltan las por cumplir, que Él mismo dijo, y una de las más grandes, más maravillosas, es el retorno, su retorno. Él dijo, vendré otra vez, vengo en breve, gloria al Señor. Aleluya, Él viene pronto. Jesucristo en cualquier momento aparece. Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez y tomaré a mí mismo. Gloria al Señor. Entonces, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dijo el Señor. En Hechos capítulo 1 también la palabra dice de que los discípulos, cuando miraban al Señor que se iba en una nube hacia el cielo, los ángeles que estaban ahí dijeron que así como se fue, así también vendrá. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuándo? Eso sí no lo sabemos. ¿Cuándo? La Escritura no lo dice. No dice cuándo, pero hay una hora y un día. Nadie sabe la hora ni el día que el Señor ha de venir, ni aun los ángeles del cielo. Solo mi Padre, dijo Jesucristo. Gloria a Dios. Así que, ¿pero qué tenemos que estar nosotros? Estar preparados. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Y mientras estemos aquí en la tierra, aprender de la palabra. Ver bien qué es lo que dice la Biblia. Comprobar lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que en el año 2000 se escribieron hasta libros, amado hermano. Y andaba infundieron un temor colectivo en la sociedad, amado hermano,
diciendo de que es que era el fin del mundo. Inclusive ahora también dice que ahora el 2024 es el fin del mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Es el fundamento principal del creyente, la palabra. Por eso que hay que escudriñar, hay que leer, como dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda las palabras. Jesucristo dijo escudriñar las Escrituras. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Gloria al Señor. Entonces, hay que escudriñar, hay que leer. Gloria al Señor. Hay que ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ahí depositamos nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que Dios me los bendiga mucho. Quiero saludar también a los pastores. Y vamos a orar por nuestro hermano Antonio, el esposo de la pastora emérita, que ayer nos avisaron que tuvo un derrame, sufrió un derrame, me parece que cerebral allí, y vamos a orar por él, amado hermano, porque cuando vienen estas cosas así, amado, trae preocupación, incertidumbre, temor, hay preocupación, es inevitable. Pero ¿qué dice la palabra? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acciones de gracia, y la paz de Dios, porque para esos momentos necesitamos paz, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como dice Santiago capítulo 5 verso 13, ¿está alguno afligido? Haga oración. Entonces, vamos a orar al Señor por él, gloria a Dios, y amado, clame al Señor cuando hay situaciones. Ayer aprendíamos esto, amado hermano, sobre la vital importancia de la oración, del punto del tema que estábamos hablando el día de ayer. Entonces, es de vital importancia la oración del creyente. Amén. Usted puede decir, pero que estoy muy ocupado, no tengo tiempo, pero tenemos 24 horas que Dios nos da en el día, ¿cierto? Dividido entre la noche y el día, tarde, noche, mañana. Son 24 horas. Y esas 24 horas somos los responsables nosotros de poder ministrarlas. Ser buenos administradores del tiempo. Entonces, tenemos que buscar un tiempo, sobre todo para Dios. Usted en la mañana muy tempranito se levanta, cierra sus ojos, a lo mejor se despierta a 3, 4 de la mañana, ahí aproveche de orar. No puede dormir, aproveche de orar. Aproveche de clamar al Señor, de interceder. O en la noche, ya cuando no tiene nada que hacer, ya trabajó, hizo todo lo que hacer en el día, lo que nos demanda la vida cotidiana. Y, amado hermano, y llega la noche y usted antes de ir a dormir, dedique un tiempo al Señor, dedique un tiempo a orar, a clamar. Y durante el día, si no tiene el tiempo para estar allí en la casa, en un lugar, en un rincón, ahí tranquilo, o clamando al Señor, usted ahí en su mente, ahí, Señor, aquí estoy, bendito sea tu nombre, te alabo, te glorifico, pensando en la palabra, meditando, dialogando con sus hermanos, teniendo esa comunión con los creyentes, no perdiendo la comunión con Dios sobre todo, y estar allí, el día a día. Bien, en el día de mañana pensar si es que es la voluntad de Dios, porque mientras se diga hoy, ahí es cuando la Biblia dice, no endurezcáis vuestro corazón. Mientras se dice hoy hay esperanza, mientras se dice hoy, es donde nosotros alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a dar lectura. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14. Bien, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Ahí vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor. Gloria a Dios. Con el título Pasado, Presente y Futuro. Quizás no logre terminar el tema ahora en el programa. En un caso que no logre terminar el tema ahora, lo continuamos con la ayuda del Señor en el próximo programa. Bien. Pasado, presente y futuro. Primero de Timoteo capítulo 1,
1 Timoteo capítulo 1, versículos 12, 13, o sea, del versículo, sí, está bien, 12, 13 y 14. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos por la palabra, mi Dios amado, que nos das en esta hora, mi Dios amado, para poder compartir. Gracias, Señor, queremos que a esta palabra se añada tu bendición, mi Dios amado, hablando nuestras vidas, ministrándonos a través del Espíritu Santo, enseñándonos, Señor, estas grandes verdades, mi Dios amado, que están en tu santa y bendita palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Mi Dios, yo te pido por los que han de oír esta palabra, por los que van a ver este video, Señor, a futuro, si es tu voluntad. Los que han de escuchar esta palabra sean bendecidos, Dios amado. Restaura sus vidas, rompe cadenas y ataduras, Señor. Levántalos con nueva fuerza para seguir adelante, Señor, en el diario vivir. Gracias, mi Dios amado, Señor. Esperamos en ti en esta hora, tu ministración, en el nombre de Jesús. Amén. Cuán grande es Dios, mi Dios es luz. Gloria al Señor. Bien, amado hermano, entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Allí acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, 13 y 14. El apóstol Pablo hablando a Timoteo, comenzando, dice: doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. Gloria al Señor. O sea, quiere decir que hay un momento que tuvo su flaqueza, a lo mejor su debilidad, y necesitaba la fortaleza, necesitaba esa fuerza que viene de parte del Señor. Entonces él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio. Gloria al Señor. Y dice: habiendo yo sido antes, aquí habla de su pasado. Todos tuvimos un pasado. Gloria al Señor. Y aquí Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo. Fíjese, él testificando y hablando de su pasado. Yo antes, dice, antes, esa palabra antes. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido, dice, a misericordia. Amén. A misericordia. Fue recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, y eso lo deja bien claro en este versículo, capítulo 1 de Timoteo, versículo 13. Dice: porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, que es el otro punto, amado hermano. En incredulidad. Él no era un creyente, era un mundano. No era hijo de Dios, no era un ministro de Dios, no era un hermano, no era un siervo, era un incrédulo, era un mundano. Gloria al Señor. Verso 14: pero la gracia, que es un favor no merecido, porque no nos merecemos nosotros lo que hemos recibido por pecadores, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Alabado sea Dios.
Entonces, amado hermano, ¿qué dice la Biblia? Pasado, presente y futuro. ¿Qué podemos hacer con el pasado, con el presente y el futuro? El pasado hay que dejarlo y cambiar. El presente hay que vivirlo como es debido. Y el futuro, para el futuro hay que estar preparado. Prepararse. Y estar preparado ya, porque ya el tiempo es cortísimo. Gloria, Hebreo dice, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alabado sea Dios. Entonces, amado hermano, con respecto al pasado, la gente puede sentirse, amado, tan culpable por su pasado, que podrían llegar a pensar que Dios jamás podría perdonarlo y aceptarlo, recibirlo. La Biblia dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Uno podría pensar, amado hermano, de que la gente no viene a lo mejor porque se sienten tan culpables, con un peso tan grande de conciencia, que creen que Dios no los va a perdonar. De que por el delito, por el pecado que hayan cometido tan grande, a lo mejor dicen, ni Dios me va a perdonar, no me va a aceptar. Pero la palabra del Señor dice que los que están sanos no son los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque no hay justo. Gloria al Señor. No hay hombre que no peque, que no pueda pecar. Dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20. También dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 10, la palabra dice, si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Entonces, o tiene la razón Dios o tiene la razón un ser humano. Obviamente que Dios. Entonces, somos pecadores, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, claro, pecadores, pero en esa condición, sea el pecado, el nivel de pecador que sea, si viene Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados, cree que el Señor vive y reina, se levantó al tercer día de entre los muertos, que ha venido para salvarnos, que ha venido para redimirnos, que nos puede perdonar, que nos puede limpiar de todo pecado, y confiesa que Jesús es el Señor, la Biblia dice, será salvo. Alabado sea Dios, será salvo. Gloria al Señor, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay salvación en Cristo, hay perdón de pecados, hay limpieza, hay una renovación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, claro, pueden pensar, pueden sentirse muy culpables, pueden llegar a pensar de que Dios jamás podría perdonarlo. Entonces, pero pensemos acá en Pablo, ahora que hemos predicado la palabra, aquí en Pablo exhortando a Timoteo, que él dijo, yo antes era un blasfemo, un perseguidor. Ese es el testimonio de Pablo. Yo era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces yo tengo anotadito aquí, mire, él se había burlado de las enseñanzas de Jesús, porque era un blasfemo. Eso que cuando él dice, yo era antes un blasfemo, él quiere decir que se burlaba de la enseñanza de Jesús. Como nosotros, mire, mi testimonio era así, yo me burlaba de un amigo que era cristiano, me burlaba del Evangelio, citaba San Juan 3:16, como de tal manera amó Dios el mundo, lo citaba, ese versículo, pero haciendo burlas, cuando yo era incrédulo, cuando yo no era creyente, cuando yo no era hermano, no era ministro, no era siervo, amado hermano, cuando yo no era un hijo del Señor, yo blasfemaba, hablaba burlándome. Y el apóstol Pablo decía que antes él era un blasfemo. Se burlaba de la enseñanza de Jesús. Antes era un blasfemo. ¿Qué quiere decir blasfemo? Ofensa verbal. Es una ofensa verbal. Y en el caso del apóstol Pablo, una ofensa verbal contra la majestad divina. Gloria al Señor. Y quizá usted dice, yo también era así, pastor. Yo era un burlador, yo me burlaba del Evangelio, me burlaba de los hermanos, pero eso era antes. Gloria al Señor. Sigamos. El apóstol dijo, yo era un blasfemo, un perseguidor.
Entonces, antes de llegar a Cristo en la fe, él era un perseguidor, un injuriador. Entonces, él persiguió y asesinó al pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenía esa mente, estaba de acuerdo, estaba obviamente influenciado por el mal para odiar a los cristianos. Cuando estaban matando a Esteban, él consentía en esa muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, imagínense quién era Pablo. Imagínense quién era Pablo, que cuando se convirtió y algunos no querían juntarse con él porque sabían la fama que tenía Pablo, siendo Saulo. Amado hermano, entonces, fíjese cómo era el pasado de Pablo. Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, él perseguía a la iglesia. En Hechos capítulo 8, versículo 3 vemos que dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Y cuál era el delito? ¿Ser cristiano? ¿Ser evangélico? ¿Ser creyente? Bueno, que en ese tiempo no se le decía evangélico, se le decía los del camino, se le decía. Y cristiano llamado por primera vez en la casa de Cornelio. Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, ¿y cuál era el delito? ¿Por qué él los perseguía tanto? ¿Por qué él tenía tanto odio, tanta rabia contra los cristianos? Entonces él testifica y dijo: yo antes era un blasfemo, era un perseguidor, un injuriador. Alabado sea el nombre del Señor. Puede leer también Hechos capítulo 9, versículo de 1 al 9. Dios perdonó a Pablo y lo usó poderosamente para su reino. Por eso, no importa cuán avergonzado esté la persona, esté usted por su pasado, Dios puede perdonarlo y usarlo. Gloria a Dios. Entonces, no limitemos lo que Dios puede hacer en una persona. Dios puede transformar a una persona tremendamente, usarlo tremendamente, aunque usted lo vea un delincuente. Pablo era un perseguidor, un injuriador, un hombre que quizás los mismos creyentes lo veían así tan terrible, que no daban ninguna esperanza de que él pueda llegar a ser un hermano, menos un ministro. Porque Pablo dice que lo había puesto, lo tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio. Fíjese el Señor. Nosotros no, pues nosotros buscamos otras cualidades. Mira, que sea inteligente, que sea grande, que sea, qué sé yo, que sea, no sé, que tenga un estatus social. Y quizás en esas cosas nos fijamos, pero el Señor, mire cómo trabaja el Señor. Me trae a la memoria también el profeta Samuel, ¿cierto? Cuando Dios le dijo a Samuel que había desechado a Saúl y que ya se había provisto de rey. Y que fuera ya, ¿cierto?, a los hijos de Isaí, porque de ahí se había puesto, había escogido rey para Israel. Entonces, cuando venía uno de los hijos de Isaí, y Samuel lo vio, y le dijo: realmente Dios se ha provisto, ¿cierto?, de rey para Israel. Gloria al Señor. Y el Señor le dijo inmediatamente a Samuel, le dijo: mira, no mires su parecer, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Gloria al Señor. Entonces, Dios puede transformar a alguien y usarlo para su gloria dentro de su reino. Vemos el apóstol Pablo, un ejemplo de ello. ¿Se lo merecía? No, claro que no. ¿No era a lo mejor la persona dedicada al ojo humano? No, claro que no, porque era un perseguidor. ¿Cómo lo íbamos a coger para ponerlo en el ministerio? Pero Dios lo escogió. El Señor lo escogió, se le apareció y le habló. Gloria a Dios. Pero Él está hablando de un pasado. Está hablando de un pasado. Cuando le escribe la carta a Timoteo, le dice: antes yo era un blasfemo. Él estaba testificando. Entonces, para amado hermano, testificar de lo que usted se ha arrepentido es porque verdaderamente usted se ha arrepentido. Gloria al Señor. Y no lo está practicando, no lo está haciendo. Entonces el apóstol no está blasfemando. Estaba viviendo para Cristo.
predicando el Evangelio, trabajando para el reino. Gloria al Señor. A lo que Él fue encomendado, a la predicación de los gentiles, la instrucción, llevar la palabra, predicar el Evangelio. Gloria al Señor. Ya no era un blasfemo. Antes. Ese es pasado. Entonces, todos tenemos un pasado. Pero ese pasado es pasado. ¿Está en el pasado? ¿Quedó en el pasado? ¿O está en el presente? Ay, pastor, no debería haber prendido la radio. Gócese, amado, cuando el Señor nos ministra. Es porque nos ama. Yo tengo un mensaje que se llama Él nos disciplina porque nos ama. Que en algún momento lo voy a compartir aquí en la radio. Nos disciplina porque nos ama. Sí, es así el Señor. Gloria al Señor. Entonces, gócese cuando se sienta ministrado por la palabra. Mire, usted está viviendo en el pasado aún. ¿Aún no ha dejado su pasado? ¿Está en el presente? ¿Está vivito o ya pasó? Como el apóstol, testificando y hablando. Antes yo era un blasfemo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, le voy a leer Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice así: en el pasado han tenido más, esta es versión NTV. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. ¿Qué está hablando Pedro aquí? Está hablando, amado hermano, del pasado, no del Señor. Entonces, que antes uno practicaba montones de cosas, vivía montones de cosas pecaminosas. Gloria al Señor. Y quiero aclarar algo, que el apóstol Pablo dijo que, cuando dijo, antes era blasfemo, perseguidor, injuriador, gloria al Señor, y que el Señor lo había tenido por fiel para ponerlo en el ministerio, no siendo merecido, porque por su gracia, por su amor, gloria al Señor, él hizo eso. Pero todo lo que había hecho Pablo, de ser un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, lo hizo por ignorancia, dice. Entonces ahí marca una diferencia, amado hermano. Hay una diferencia. Usted en el pasado hizo y vivió, hizo y deshizo, vivió perdidamente. Hizo de todo. No, pastor, no dice de todo. Bueno, pero de un 100% de pecado, no sé, por el 99,9. Pero eso era en el pasado. Eso era en el pasado. Entonces Pedro dijo en el pasado. Pedro dice en esta palabra, 1 de Pedro 4, versículo 3 y 4, eso en el pasado. Y hoy en día usted ha decidido tomar el camino, ¿cierto?, que agrada a Dios. Vivir el Evangelio. Aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Vivir para Él. Y he tomado la decisión de vivir una senda de rectitud, basado en el fundamento de la palabra de Dios. Entonces, los demás que corrían con usted, que entre comillas eran sus amigos, se extrañan de que usted no siga con ellos. No siga haciendo lo mismo, practicando lo mismo. Usted ya es una persona diferente. Y eso puede causarle burlas, bullying, puede causarle desprecio. Ya los amigos que decían que eran sus amigos ya no son sus amigos, ya no se juntan con usted, ya no lo visitan, ya no lo llaman. ¿Por qué? Porque usted es evangélico, porque usted es cristiano, porque ahora decidió vivir una vida diferente. Y no es de extrañarse, amado hermano, porque no hay comunión la luz con las tinieblas. No hay. Es como querer juntar el agua con el aceite. Entonces, hay que considerar, amado hermano, que el pasado tiene que quedar en el pasado, no que permanezca en el presente. Hay cosas que usted y yo ya no tenemos que hacer.
Tenemos que abandonarlo. Eso es de la vieja criatura. O sea, y claro, y es un desafío. ¿Por qué? Porque siempre va a estar latente la tentación al pecado. Porque venimos de allá. Y vivimos en un cuerpo con una naturaleza pecaminosa que tendrá la tendencia, ¿cierto?, a disgustar del pecado. Pero hacer morir las obras de la carne, dice la palabra. Gloria al Señor. Y desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, la palabra, el fundamento sólido del creyente, con temor, dedicándose al Señor. Alabado sea el Señor. Una persona cuya vida cambia radicalmente en la conversión puede sufrir el menosprecio de sus anteriores amigos. ¿Ya? Puede ser rechazado no solo porque se niega a participar en las ciertas actividades, sino también porque sus prioridades han cambiado y van en dirección opuesta. Claro, porque usted entró al Señor y ahora son él ir a la iglesia, leer la palabra, juntarse con los hermanos, no con sus amigos, porque ustedes saben que sus amigos andan por malos caminos, usted quiere ser librado de tentación y no sé, sin fin de cosas, y lo otro para agradar a Dios. Entonces, ha tomado una decisión, una senda distinta, un cambio de vida radical. Entonces, puede sufrir el menosprecio de los demás que entre comillas se decían amigos del mundo. Lo miran a usted como una persona rara, extraña. Y eso es obvio. Entonces, la madurez cristiana debe ayudar, sobre todo a los nuevos creyentes, a resistir tales presiones y oposiciones y animarlos a ser fieles a Cristo. Sobre todo los nuevitos, los que están recién caminando en el Evangelio, los que están con todo el fuego ahí, congregándose, alabando a Dios. Bien, en esa senda tiene que permanecer, con esa perseverancia tiene que seguir hasta cuando Cristo venga. Va a haber un proceso durante el tiempo, durante los años que Dios, el Señor le dé de vida. Va a ir adquiriendo experiencia en el Evangelio, va a ir aprendiendo, va a ir madurando, pero es un proceso. O sea, el creyente tiene que alimentar su espíritu, tiene que fundamentarse en la palabra de Dios para poder crecer. Tiene que buscar. El primer paso fundamental para el ser humano es creer en el Señor, en la obra redentora, en la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿A qué vino Jesús? Tiene que creer en eso, recibir a Jesucristo y comenzar a vivir para Él. Y eso es un proceso de crecimiento espiritual. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Eso lo dice 2 Corintios 5:17. Los cristianos son nuevas criaturas desde su interior. El Espíritu Santo les da vida nueva y ya no serán los mismos jamás. No hemos sido reformados, rehabilitados o reeducados. Somos una nueva creación, viviendo en unión vital con Cristo. Puede leer Colosenses 2, del 6 al 7. Convertirnos no es meramente dar la vuelta a una hoja nueva, sino empezar una vida nueva bajo un nuevo maestro. Alabado sea Dios. Antes nosotros hacíamos lo que queríamos, tomábamos las decisiones que queríamos, ahora no, ahora consultamos. Ahora vemos qué dice la palabra. Ahora vamos qué dice nuestro pastor. Porque usted tiene que, como creyente, tiene que congregarse, tener un pastor, alguien que le enseñe la Biblia, que le enseñe la palabra, que lo ministre. Si es necesario que lo corrija y si es necesario que lo discipline. ¿Por qué? Porque tenemos que ser disciplinados y temerosos de Dios. Y para eso se necesita una alimentación, una dirección, una corrección, una instrucción. Y eso está en la palabra de Dios, con el Señor. Entonces, es el comienzo de una nueva vida. Una nueva vida. La vida en Cristo Jesús es una nueva vida. Entonces, los que no están en esta vida, los que no han recibido a Cristo, los que no creen, los que no quieren caminar junto a usted en el Evangelio, están viviendo otra clase de vida, la que usted vivía, la que usted decidió abandonar. Entonces, ahora la nueva vida en Cristo es una etapa nueva y que va
y que va creciendo esporádicamente y va dependiendo de la búsqueda. Gloria al Señor, dependiendo de la búsqueda. Porque hay hermanos, y lo voy a decir, porque se me viene aquí ahora, lo voy a decir. Hay hermanos que llevan tantos años, y aún no aprenden, aún no crecen. Me imagino, llego a la conclusión solamente por la negligencia, por la irresponsabilidad, por la inmadurez, por la poca seriedad. Gloria al Señor. Por no tener una entrega genuina hacia el Señor. Porque las cosas viejas tienen que pasar. En Cristo se identifica, amado hermano el creyente, que las cosas viejas pasaron. Son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Después que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los amores y los planes de la vida vieja son cosas del pasado. El mal y el pecado, claro, siguen presentes, pero el creyente los ve bajo una nueva perspectiva. Puede leer 2 Corintios 5:16. Entonces, el creyente lo ve bajo una nueva perspectiva y ya no lo controlan. Todas son hechas nuevas. La gramática griega indica que la condición nueva es continua y práctica. La nueva percepción espiritual que el creyente tiene de todas las cosas es una realidad constante para él. Y ahora vive para la eternidad, no para cosas temporales. Santiago identifica esta transformación como la fe que produce obras. Porque la fe tiene que ser con obras, si no viene a ser una fe muerta. Puede leer Efesios capítulo 2, verso 10, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 25. Gloria al Señor. Voy a tener que seguir en el otro programa. Amados hermanos, el pasado es pasado. El pasado déjelo y cambie. Gloria al Señor. Los valores, las virtudes, los talentos que sean usados dentro del reino del Señor, que sean usados para bien. Gloria al Señor. Porque antes lo usábamos para mal. Antes éramos blasfemos. Antes éramos unos burladores. Antes éramos quien practicaba cosas indebidas. Antes eran los que nosotros caminábamos el camino ancho. Antes eran los que nos aferrábamos al mundo. Antes eran los que nosotros creíamos en otras cosas. Gloria al Señor. Antes era usted el que no creía en nada, porque están los ateos, amados, los que no creen ni en la luz eléctrica. Hermano, antes, ese es un pasado. Ese es un pasado. Gloria al Señor. Por eso el apóstol decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo. Cristo Jesús hace el cambio. Siempre y cuando lo deje entrar, lo reciba en su vida, se arrepienta de sus pecados y reciba la limpieza que es por su sangre, según el capítulo 1 de 1 de Juan, el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Entonces el apóstol dijo, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Mire, eso es más tremendo, amado hermano. Porque el acusador viene y le dicen, sí, mira, ahora es pastor. ¿Eh? Mira, ahora es ministro, mira el cielo que se cree. Yo le conozco todas las del pasado. Sí, pero en el pasado. Eso era pasado. Ahora el presente es distinto. Debe ser distinto. Debe haber una diferencia, debe haber un cambio. Gloria al Señor. Si verdaderamente ha recibido a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar, a hacer una morada allí. Y el Espíritu Santo no lo va a guiar a pecar. Todo lo contrario. Gloria al Señor. Por eso la Biblia dice que es imposible que pueda pecar porque la simiente de Dios permanece en él.
Gloria a Dios. Pero pastor, si es que a veces uno puede igual cometer errores, puede, sí, está bien. Y ahí la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre. Por eso Juan dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre. Ya cuando hay una práctica, hay otro problema ahí. Hay otro problema a tratar y urgente. No se quede en ese estado. Gloria al Señor. O sea, quiere decir que el pasado está presente. Ve, pastor, no debería haber prendido la radio. Gócese con la palabra del Señor. Esa nos ministra, nos levanta, nos fortalece. Gloria al Señor. Nos hace vivir una vida que agrada a Dios. Gloria al Señor. Porque recuerde que Cristo viene pronto y el Señor viene a buscar un pueblo sin mancha y arruga. Gloria a Dios. Sea amigo de Dios. Y esté siempre en comunión con Dios. Dedíquese a las cosas del Señor. Gloria a Dios. Mientras viva aquí en la tierra, piense en las cosas de allá arriba, no en las de la tierra. Este mundo es pasajero. Todo se va a acabar. Un momento se va a terminar. No se va a llevar nada para la eternidad. El día que tenga que enfrentarse a la muerte, se va a enfrentar a la eternidad y de ahí ya no hay vuelta. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amados hermanos, amigos, si usted no tiene a Cristo, recíbalo. Si usted, hermano, está descarriado, está viviendo la vida pasada que tenía, donde Cristo lo llamó, y usted ha vuelto atrás, como el perro vuelve a su vómito, como la puerca lavada a nuevamente revolcarse en el barro, arrepiéntase y venga a Jesucristo. No vuelva al pasado. El pasado ya es pasado. Gloria al Señor. Dios nuevamente, con un día más de vida que le está dando, ya es una oportunidad para poder acercarse al Señor, arrepentirse de los pecados, confesarlos y decirle: Señor, perdóname, límpiame de mi maldad, he sido un pecador. Gloria al Señor. Y desde ese día, desde hoy, usted pueda decir: yo antes era, ahora no. Yo antes era un mentiroso, era un ladrón, era un injuriador, era malo, era perverso, trataba mal a mis hijos, golpeaba a mis hijos, golpeaba a mi esposa. Eso era antes, ahora no. Yo antes mentía para todo, mentía para conseguir cosas, mentía a mis hijos, mentía a mi esposa, mentía a mi esposo. Antes, ahora no. Porque el pasado era sin Cristo. Y Dios lo perdonó. ¿Sabe por qué lo perdona? Porque, como dijo el apóstol, eso lo hice por ignorancia. Lo hice por ignorancia, porque no sabía, pero ahora es diferente. Ahora usted tiene un conocimiento de la verdad, ha sido libre, salió de las tinieblas a la luz. Ahora usted puede ver todo con claridad. Ahora usted lo entiende. Entonces, somos responsables. Y si usted quiere alcanzar la misericordia de Dios, no encubra sus pecados. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, si no me equivoco. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria al Señor. Si usted se convierte a Cristo, se arrepiente, recibe a Cristo, sus pecados quedarán en el pasado. Y el presente y futuro serán distintos. Si usted persevera y le entrega su vida a Cristo y vive para Él. Gloria al Señor. Alcanzamos a hablar solamente del pasado. Y eso que está resumido. Podría hablar mucho más. En el otro programa, si es con la ayuda del Señor, vamos a hablar sobre el presente y si alcanzamos hablamos del futuro. Este tema, amado hermano, nos fortalece mucho nuestra vida. Ha fortalecido mucho mi vida. Pasado, presente y futuro. El mundo puede y venir el señalador con el dedo, ¿cierto? Y acusarlo de todo su pasado. Todo lo que usted hizo, cómo era. Pero usted tenga una
con una conciencia limpia y con una verdad que salga de sus labios, genuina, y con la frente bien en alto, dígale, eso era antes, ahora no. Tú me acusas de mi vida pasada, pero esa fue mi vida pasada. Hoy tengo una vida distinta en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Si se siente tentado a todo lo que sí está antes, fortalezcase en el Señor para no caer en las tentaciones. Y si cayó en la tentación, falló al Señor, arrepiéntase. Vamos para adelante, levántese, arrepiéntase, pero no lo vuelva a hacer. Como le dijo el Señor a la mujer adúltera, el Señor no lo va a condenar, pero sí le va a decir, no peques más, no lo hagas más. Así le dijo a la mujer, alguien te condenó, venían todos a apedrear a la mujer, pero ninguno estaba libre de pecado, porque el Señor dijo, que esté sin pecado que lance la piedra. Pero las conciencias lo acusaban. O sea, ahí ya cuando viene una reacción por lógica, solamente por la conciencia, y sobre todo si es una administración de la palabra por el Espíritu Santo, hay que arrepentirse, hay que cambiar, botar la piedra y arrepentirse. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ni yo te condeno, le dijo, pero le dijo, vete y no peques más, no vuelvas a engañar a tu esposo, no vuelvas a adulterar, no lo vuelvas a hacer, porque la consecuencia y la paga del pecado es muerte, amado hermano. Pero el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia, a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad y para adelante. Como el hijo pródigo quiso vivir como quiso, pero cuando tocó fondo, reaccionó, volvió en sí y dijo, no, yo estoy mal, voy a volver a la casa de mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y la Biblia dice que delante de los ángeles de Dios hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Gloria a Dios. ¿Y qué significa arrepentirse? Cambiar de actitud. Gloria a Dios. Entonces, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, el pasado ya es pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. No abandone la vida cristiana, no abandone el Señor, no abandone el Evangelio, no abandone la palabra. Ministro, el Señor te escogió a ti porque Él lo quiso, para que tú le sirvas, para que tú ministres la palabra, para que tú seas un luz en medio de las tinieblas, para que dirijas un pueblo y le hables y le exhortes con tu autoridad, gloria al Señor, para preparar, ¿cierto?, ese momento glorioso de las almas que han creído y le han servido y le han amado al Señor con todo su corazón y han obedecido su palabra, para estar delante de Él y verle tal como Él es. Gloria al Señor. Y si usted pasa los años, envejece y toca el día de enfrentarse a la muerte y todavía no ha venido el Señor, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán. Bendito sea el nombre del Señor. Y seremos arrebatados juntamente con los que hayan quedado en ese momento. Seremos arrebatados, gloria a Dios, y nos juntaremos con el Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Gloria a Dios. Amado hermano, amado amigo, el pasado, que quede en el pasado. Con Cristo hay una nueva vida para vivir el presente y el futuro. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y gritar y orar y gritar gloriamente, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra nos fortalece, tu palabra nos bendice. Tu palabra, Señor, nos instruye, nos corrige, nos exhorta. Tu palabra es una bendición. Gracias. Gracias porque el momento de escudriñarla, de leerla, de oírla, Señor, sentimos tu bendición. Gracias, porque sabemos que tu ministración hacia nuestra vida, cuando tú nos hablas, es para bien, no es para mal. Porque tú nos amas tanto, Señor, que aun siendo pecadores, usted envió a su Hijo, Jesucristo, para salvarnos, para redimirnos. Gracias, Señor, para darnos una nueva vida
una vida con esperanza, una vida en la cual podemos estar seguros para la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo, este momento que nos da de poder compartir tu palabra aquí en la radio. Yo te pido por mis hermanos, te pido por los que están escuchando, te pido por cada uno de ellos, Señor, para que usted los bendiga, los restaure, los perdone. Señor, sean renovados, bendecidos por parte de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas y por este hermoso momento de poder compartir tu palabra a través de estas plataformas, a través del internet, a través de la radio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres criatura. Bien, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, estaremos nuevamente el día jueves y el día viernes compartiendo la palabra del Señor a partir de las 21 horas. Amén. Y bueno, damos gracias también a los hermanos que nos ayudan, ¿cierto?, a retransmitir la programación a través de Radio Trigal, del Ministerio Trigal. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Ventura Marcos y las radios también que nos enlazan. Amén. Recordándoles, amado hermano, que tenemos una programación de lunes a viernes aquí en la radio y a partir de las 21 horas, el día lunes y el día martes, está nuestra pastora Roxana con el programa Pasión por las Almas. El día miércoles está nuestra hermana Belén con la hora de la oración. ¿Y quién les habla el día jueves y viernes con el programa ¿Qué dice la Biblia? Gloria a Dios. Lo interesante, lo maravilloso para el creyente es la palabra. Escudriñar la palabra. ¿No tiene una Biblia? Cómprese una Biblia. ¿No tiene para comprar una Biblia y tiene un celular? Descargue una Biblia en el celular. Pero busque, escudriñe, lea. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Lea los 4 evangelios. Mateos, Marcos, Lucas, Juan. La vida de Jesucristo. Lo que dice Jesucristo, lo que enseña Jesucristo. Lo que encomendó Jesucristo en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos. Cómo siguieron predicando la palabra por el Señor. Cómo estuvieron haciendo el trabajo encomendado. Gloria a Dios. La doctrina se puede leer del libro, hermanos, de Romanos a Apocalipsis. O sea, en todo el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Pero toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es útil para enseñar. Es inspirada por Dios. Lea la Biblia, el libro de los libros. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Permanece para siempre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bien, será hasta el próximo jueves, si así Dios lo permite. Que tengan un día bendecido. Vaya a la iglesia, no se pierda los cultos. Le toca congregarse, vaya a congregarse. Gloria al Señor. Porque no hay que dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No, yo en mi casa oro, en mi casa igual leo la Biblia, en mi casa, porque eso es lo que se dice mucho. Yo igual ahí veo en YouTube unas prédicas, pero no es lo mismo. Si la Biblia dice no dejar de congregarse, no lo haga. No lo haga. El Evangelio es completo, no solamente una parte. Es completo y es parte del Evangelio. Gloria al Señor.
Si el Señor iba a la sinagoga, imagínense usted y yo, si los discípulos no cesaban de predicar por las casas y en el templo, gloria al Señor, ¿quiénes somos nosotros? Si los discípulos, dice la Biblia, que perseveraban en el templo, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Entonces, no, hermano, siempre uno trata de excusarse dentro de una verdad que, amado hermano, que no podemos decir nada contra la palabra del Señor. Esa es la verdad genuina. Gloria a Dios. Si presentamos una excusa para no obedecer a la palabra, es una excusa que agrava la falta. Bien, así que Dios nos ayude, amado hermano. Bien, Dios le bendiga mucho. Gloria al Señor. Y adelante con Jesucristo, que el Rey viene pronto. Será hasta la próxima. Bendiciones. Dios le bendiga. ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? Cuán pequeño es en la tierra, sin que nadie lo redima. A él. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién es el hombre para que tú lo visites, y el hijo del hombre para que te acuerdes de él? Mas la Biblia nos enseña en San Juan. Estás escuchando la mejor música del cielo, con bendición de lo alto. Radio Luz Chile. Sintonizas